buenas a todos, chavales del YouTube. Les doy la bienvenida de nuevo a mi canal. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de uno de los autores más grandes de Latinoamérica, Julio Cortázar. Este fue un escritor de procedencia argentina. Escribió muchos libros a lo largo de su carrera, pero sobre todo defendió sus ideas hasta el final, aunque su escritura y motivación fueron cambiando. Hoy es turno de alguien que anda por ahí. Un breve cuento que escribió cerca del final de sus días, donde se dice que su escritura ya no estaba al nivel ni expresaba lo que en antaño solían significar sus palabras. Pero, ¿será esto cierto? Vamos a averiguarlo. El cuento empieza como muchos otros. Y me una situación donde no tienes idea de qué está pasando y estás constantemente tratando de encontrar forma y sentido a lo que está pasando, con un contexto nulo y un ambiente muy, pero muy vago. Conforme va avanzando la historia, se cuenta y se hace énfasis desde una trama de lo que parece ser un plan de dos amigos a llegar a un punto o a escapar de él. Nunca se sabe si el propósito, pero se conocen las intenciones. De igual manera, parece ser que se encuentran en tiempos de la Revolución Cubana, metiendo pequeñas pistas como la música representada en la obra y nombres clarísimos como el de Fidel Castro. Se cuenta mucho acerca de la vida y de la misión, si se va a poder completar sin un arma, que cómo se nota el ambiente tenso, que si los personajes que son extranjeros o son de otras nacionalidades o de ahí mismo y demás características. Finalmente, acaba con un brusco cambio de atmósfera. Todo pasa a ser de cálido, espléndido e incluso algo relajado, a frío abruptamente y con un personaje como el extranjero que pasa de ser un total desconocido en la taberna donde estaban disfrutando de las piezas musicales a ser un asesino en serie que justamente como su nombre hace alusión es extranjero y sus características físicas nos hacen pensar totalmente que se refieren a una alegoría a los yanquis, cosa que está totalmente acorde a la época debido a la Revolución Cubana y a los agentes del gobierno de la CIA que estaban metidos en este tipo de revoluciones, movimientos en Latinoamérica. Julio Cortázar fue caracterizado por escribir siempre acerca de la revolución y del cambio, pero debido a las presiones que su creciente popularidad le fueron trayendo, empezó a sufrir ciertos problemas como bloqueo de autor y de originalidad. Dejó de priorizar su obra y sus ideas por la aprobación del público general y de la crítica especializada. Sin embargo, este pecado no hubiera sido tan remarcado de no haber sido por su estadía en Francia. Alejado de su lugar de procedencia y de los hechos que estaban aconteciendo del otro lado del mundo, y siendo estos de los que estaba hablando tanto. Alejado de este mundo que dejó atrás como protagonista y ahora siendo un observador, sus ideales fuertes, si bien no tambalearon, pero fueron cruzados. Creyendo en falsas promesas como la de Fidel Castro o movimientos que él pensaba desde su mente que eran revolucionarios, cuando los ahora protagonistas de estos movimientos pensaban todo lo contrario. Esas contradicciones fueron haciendo que su reputación y su misma escritura decayeran y perdiera su característica picardía. Se convirtiera en la escritura que solo completaba una lista de tareas donde tenía que marcar ciertos elementos para mantener complacidos a sus lectores habituales y a la crítica. Y tener un pseudo sentimiento de revolución cuando sus ideales ya estaban completamente lejos de lo que era la revolución como se percibía actualmente. Este cuento fue consecuencia de esas causas, exponiendo una historia de bajo nivel imaginativo y poca relevancia entre los sucesos, como la trama principal. El énfasis excesivo en la época expuesta de manera implícita, pero rebuscada, y un final tan innecesario como la politización del mismo, resultando en un texto que no tenía razón de ser.
Si bien Cortázar es un escritor muy reconocido, sus obras decayeron de nivel irremediablemente, como es el escritor de día de hoy. Pero no hay nada de qué preocuparse. Sigue teniendo muchos clásicos y muchos cuentos y libros que aún mantienen sus ideas originales, sin dejarse llevar por la crítica o por el público, y demuestran el calibre de escritor que llegó a ser en sus años mozos. Si me preguntan a mí, este cuento no fue de mi agrado. Me pareció muy revuelta la historia, muy necesaria, muy rebuscada. Ya no, como dejé puesto antes, ya no representaba los ideales de la revolución en esos momentos. Sin nada más que agregar por el momento, quiero saber qué les pareció el libro. ¿Creen que siga teniendo la esencia del original Julio Cortázar o si fue perturbado por la creciente crítica y expectativa de su público? Y por último, ¿habrá habido otras razones para las que sus ideales se cambiaran de bando más allá del hecho de ya no presenciar en piel propia la guerra y los movimientos? Cuéntamelo aquí abajo en los comentarios. Ahora sí, un fuerte abrazo, me despido. Lean mucho y expandan su mente. ¡Adiós!